Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a iniciar el tema de intersección de dos rectas. Geométricamente o intuitivamente es claro lo que significa la intersección de dos rectas. Es decir, si por ejemplo nos imaginamos que tenemos el plano cartesiano, obviamente lo representamos a través de pintar los dos ejes, nosotros podemos pensar que tenemos una recta a la cual va a ser L1 y otra recta la cual va a ser evidentemente L2. Entonces, cuando estamos pensando en la intersección de dos rectas, más bien, y eso creo que es muy claro, por lo que nos estamos preguntando es por el punto que pertenece simultáneamente a las dos rectas. También yo diría, es claro que, por ejemplo, si las dos rectas son como estas que acabo de pintar, pues entonces sí va a haber un punto que es la intersección de las dos rectas. Pero también, insisto o lo repito, creo que es muy claro que hay ocasiones en que puede que no haya esa intersección de rectas y puede ser por cualquiera de estas dos situaciones. Por ejemplo, si las dos rectas L1 y L2 son paralelas, intuitivamente es claro que no se van a cortar. De hecho, justamente es la definición euclidiana que ya vimos acerca de rectas paralelas. Dice que las dos rectas son paralelas si no se cortan, y si no se cortan, pues no hay intersección, y si no hay intersección no hay un punto no hay un punto que pertenezca simultáneamente a las dos. Y el otro caso, pues es cuando las dos rectas están encimadas, es decir, digamos, son la misma recta o las dos rectas están encimadas. En este caso, sí hay intersección, pero de hecho hay una infinidad de puntos que pertenecen a las dos rectas. Es más, cualquier punto de la recta pues pertenece simultáneamente a L1 y a L2. Es decir, en este caso, que es el caso que más nos interesa, va a haber una solución única, es decir, va a haber un único punto que pertenece a las dos rectas. En una situación como esta, no hay un punto que pertenezca a las dos rectas, y en una situación como esta hay tantos puntos como reales, es decir, infinitos, que pertenecen a las dos rectas. Entonces, pues más allá de eso, que insisto, creo que es muy obvio, muy intuitivo, queremos sobre todo pues analizar cuando las rectas son como en este caso, y queremos encontrar una forma, o sea, vamos a desarrollar una forma para encontrar el punto. Entonces, pues nada, digamos que la recta esta es L1 y digamos que esta es L2. Ahora, sabemos que una recta se puede expresar en su forma paramétrica, es decir, cualquier punto de la recta L1 se puede expresar de la forma P más T veces V, donde P es un punto de L1 y V es el vector de dirección de L1. Análogamente, la recta L2 se puede expresar de la forma, o los puntos de la recta de L2 se pueden expresar de la forma Q más S veces el vector U, donde Q es un punto de L2 o un punto que está en L2 y U es el vector de dirección de la recta L2. Por lo tanto, y creo que igual creo que todo esto que estoy diciendo es muy intuitivo y por lo tanto voy a seguir utilizando esa palabra. Creo que es muy intuitivo hacer lo siguiente. Si yo quiero encontrar el punto que pertenece simultáneamente a ambas rectas, entonces yo lo que tengo que plantear es que hay un punto que está en L1 y por lo tanto se escribe de la forma P más T veces V, y yo quiero que ese punto que está en L1 también esté en L2, pero los puntos que están en L2 se escriben de esta forma. Por lo tanto, yo quiero, lo que tenemos que proponer o lo que tenemos que hacer es proponer que P más T veces V sea igual a Q más S veces U, es decir, que este punto sea igual a este punto, y lo que tenemos que hacer es encontrar un valor para T
de tal forma que este punto sea igual a este. Por lo tanto, hay que encontrar el respectivo valor para S. Es decir, en esta igualdad nuestras incógnitas son T y S, que son los escalares o los parámetros que son números reales. Entonces, se trata de resolver esta igualdad. Entonces, aquí lo único que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, podríamos pasar de aquí, es muy fácil ver que esto es equivalente a SU menos T veces V igual a P menos Q. Simplemente hay que pasar de un lado y del otro. Si se fijan, P menos Q, a final de P es un vector o un punto, como lo queramos ver, y Q es otro vector u otro punto. Al final de cuentas, un vector menos otro vector sigue siendo un vector. Entonces digamos que P menos Q es igual a algún C, nada más para simplificar la notación, para que las cosas nos vayan quedando de mejor manera. Entonces veamos, entonces la ecuación que nos queda nos va a quedar entonces de esta manera. Nos va a quedar como SU menos T veces V igual a C, donde C es P menos Q. Ahora, lo que me interesa más bien es que me va a quedar una estructura de esta forma, es decir, a pesar de que aquí me quede con signo menos, yo le voy a poner signo más, porque lo que me interesa es, digámoslo así, analizar la estructura que tiene esta ecuación. Y cuando se analiza la estructura da igual si tiene signo positivo o signo negativo, eso digamos es irrelevante. Entonces voy a trabajarlo con signo positivo para ver cómo podría yo resolver en general esta igualdad o esta ecuación. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer enseguida es meter coordenadas. Si se fijan, esto que está aquí sería una igualdad o una ecuación vectorial, porque aquí todo lo que aparece son vectores, es decir, no he metido coordenadas. Entonces, aquí entre paréntesis voy a hacer referencia a que esta igualdad o esta ecuación es del tipo vectorial, y esto lo repito porque más adelante vamos a retomarlo. Es decir, este es del tipo vectorial, esta igualdad o esta ecuación. Ahora, a partir de este momento vamos a meter coordenadas y por lo tanto va a dejar, lo que hagamos de aquí en adelante va a dejar de ser vectorial y ya va a ser un trabajo cartesiano o utilizando coordenadas, que son como expresiones sinónimas o equivalentes. Entonces digamos que el vector U tiene coordenadas A, C, y que el vector V tiene coordenadas B, D, y que el vector C tiene coordenadas E, F. Entonces, a partir de eso, yo puedo seguir desarrollando esta igualdad. Es decir, lo que tenemos que escribir es S, que multiplica a el vector A, C, más T veces, que multiplica al vector B, D, igual a E, F. Lo que tenemos que hacer es AS, CS más BT, DT igual, y aquí hay que poner todavía los paréntesis porque siguen siendo parejas ordenadas, F. Sumamos, este trabajo es muy obvio, pero lo estoy haciendo para que no quede duda. Entonces va a quedar AS más BT, CS más DT. Este es el vector que resulta de sumar esto, igual a E, F. Entonces lo que estamos viendo es que esta pareja ordenada o este punto o este vector es igual a este. Por lo tanto, tiene que pasar que la primer coordenada del que está del lado izquierdo tiene que ser igual a la primer coordenada del que está del lado derecho, y lo mismo con la otra coordenada. Es decir, AS más BT tiene que ser igual a E, y
CS más dt tiene que ser igual a f, y esta parte va a resultar relevante, porque vean, si se fijan, lo que hicimos fue lo siguiente. Nos planteamos el problema de que haya un punto que pertenece a la misma recta que sea el mismo que pertenece a la segunda recta. Por lo tanto, eso nos llevó a establecer esta igualdad. A partir de establecer esta igualdad, lo único que hicimos fue empezar a desarrollarla. Cuando la empezamos a desarrollar, llegamos a que esa igualdad básicamente se transforma en esta. Ahora, vimos que si queremos seguir avanzando, fue necesario meterle coordenadas a los vectores para poder seguir trabajando. Es decir, al meterle coordenadas obtuvimos eso, y lo que estamos viendo acá es que el meterle coordenadas obliga o hace que esa ecuación que estaba aquí, que es de tipo vectorial, se transforme en un sistema de ecuaciones en donde nuestras incógnitas son S y T. Por lo tanto, encontrar la intersección o encontrar el punto que pertenece simultáneamente a L1 y a L2 es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, esa es la parte que quiero resaltar. Es equivalente resolver este sistema de ecuaciones a encontrar el punto donde se intersectan las rectas, y de hecho vamos a ver que dependiendo de cómo sea este sistema de ecuaciones, eso nos va a decir si las rectas son de este tipo, son paralelas o están encimadas. Entonces, un poco lo que hay que hacer ahorita justamente es resolver este sistema. Y aquí yo diría, estoy seguro que cualquiera de ustedes puede resolver un sistema de ecuaciones lineales, un sistema de dos ecuaciones lineales. Cualquiera de nosotros somos capaces de resolverlo. Existen infinidad de métodos. Lo que vamos a hacer ahorita simplemente es aplicar un método que nos va a permitir ver la solución de una manera que nos conviene. Es decir, lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Yo primero voy a desear o quiero que se me cancele. Primero lo que voy a hacer es encontrar o despejar, como lo quieran ver, a S. Por lo tanto, necesito eliminar a la T. Sabemos que una forma de hacer eso es lo siguiente. Voy a multiplicar la primera ecuación por D y voy a multiplicar la segunda ecuación por menos b. Al hacer eso se va a cancelar la t, es decir, mejor lo hago y creo que simplemente con verlo se entiende lo que quiero hacer. Entonces, aquí voy a hacer AD S más BDT igual a ED. Y abajo voy a multiplicar por menos b, entonces va a quedar menos BCS menos BDT igual a menos BF. Insisto, claro que sí podemos hacer eso, y ya nada más es cuestión de sumarlas. Si las sumamos es evidente que esto se va a cancelar y me va a quedar, de una vez factorizo, entonces me va a quedar AD menos BC que multiplica a S igual a ED menos BF, y es evidente entonces que S es igual a ED menos BF dividido entre AD menos BC. Y aquí, digámoslo así, ya encontré una expresión para S, es decir, ya despejé a S y S es igual a este número. Y si se fijan, S quedó expresado como un cociente, como una división. Y sabemos que esto, al ser un número real y al ser un cociente, el denominador tiene que ser distinto de 0. Es decir, para que S exista, o para que sí pueda yo hallar el valor para S, necesito que lo que está abajo sea distinto de 0. Y de hecho, esa va a ser la clave para darnos cuenta si el sistema tiene solución, es decir, si las rectas sí se intersectan. Y ahora, de manera análoga, utilizando otra vez este sistema,
puedo hacer que ahora se cancele la S, es decir, podemos ahora encontrar el valor para t. Y para eso lo que vamos a hacer es multiplicar la primera por menos S y la segunda por A. Eso digamos que lo hacemos así de manera conveniente. Entonces me va a quedar menos ACS menos BCT igual a menos CE. Y abajo me va a quedar ACS más ADT igual a AF. Espero que espero no estar equivocándome en nada. Y vemos que obviamente aquí esta se cancela. Y si se fijan, aquí otra vez puedo factorizar la T y me va a quedar AD menos BC que multiplica a T igual a AF menos CE. Y por lo tanto la T la puedo despejar como AF menos CE entre AD menos BC. Y lo mismo, ya encontré o ya despejé el valor o a la T. Y si se fijan, aquí es la parte que hay que resaltar es esta. Para que S tenga sentido, es decir, para que yo pueda encontrar en efecto un valor real para S, yo requiero que AD menos BC sea distinto de 0. Y fíjense, para encontrar el valor o para que T sea un número real, pasa exactamente lo mismo. Se necesita que AD menos BC sea distinto de 0. Por lo tanto, podemos decir que si AD menos BC es distinto de 0, existe S y también existe T, porque lo de arriba no tiene ningún problema. Lo de arriba puede ser 0 o puede ser distinto de 0 y no hay ningún problema. Insisto, tanto como para que S y T sean números reales, se necesita que AD menos BC sea distinto de 0. Por lo tanto, cuando AD menos BC, o sea, cuando en este sistema, y si se fijan, AD menos BC, lo que voy a hacer ahorita es como un pequeño comentario al margen. Es bastante probable que sepamos que este sistema de ecuaciones se puede representar con una matriz. De hecho, la matriz asociada a este sistema es nada más ir colocando los coeficientes A, B, C, D. De hecho, justo por eso le dimos las coordenadas que le dimos a U y a V para que este arreglo me quedara muy bonito. Entonces sabemos que la matriz asociada a este sistema es este. Y si se fijan, AD menos BC es lo que se conoce como el determinante de esta matriz, o dicho de igual manera como el determinante de este sistema, que es precisamente el valor que tenemos aquí. Es decir, vamos a poder decir que las dos rectas se intersectan si el determinante es distinto de 0. Y entonces cuando el determinante sea 0 es cuando las rectas o son paralelas o están una encima de la otra, y no vamos a poder saber cuál de los dos casos se trata. Es decir, cuando el determinante, es decir, cuando AD menos BC sea 0, no vamos a poder saber si se trata de este o si se trata de este, al menos no a primera vista. Por lo tanto, justo lo que acabamos de hacer es la demostración de este teorema. Si se fijan, este teorema es tal cual lo que acabamos de hacer. Nada más voy a leerlo. Dice, un sistema de dos ecuaciones lineales de esta forma, y si se fijan, esto es precisamente el sistema que acabamos de resolver. Y sabemos que este sistema de ecuaciones lineales lo que representa es la intersección o surge de plantear el problema de encontrar la intersección de dos rectas. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, donde las incógnitas son S y T, tiene solución única si y solo si AD menos BC es distinto de 0. Y la demostración es justo lo que acabamos de hacer. Porque si se fijan, la solución del sistema es S y T,
pero para que S y T sean reales se necesita precisamente que AD menos BC sea distinto de 0, es decir, esta parte. Además, dice el teorema, si AD menos BC es 0, entonces el sistema no tiene solución, es decir, en ese caso, si el determinante es 0, una forma de parafrasear esto sería entonces las dos rectas son paralelas y por lo tanto no va a haber solución, o las dos rectas están encimadas una en la otra y por lo tanto hay muchas soluciones. ¿Cuántas soluciones? Tantas como puntos haya en la recta, es decir, tantas como números reales. Insisto, este teorema ya no hay que demostrarlo porque es justo lo que acabamos de hacer. Y el último comentario que voy a hacer es el siguiente. Y lo mismo, voy a retomar esta parte. Cuando nos preguntamos por la intersección de las rectas, eso nos llevó a plantear esta igualdad o esta ecuación. Esta ecuación nada más la acomodamos y vimos que esa ecuación se puede acomodar de esta manera. Es decir, fíjense, así como este sistema de ecuaciones representa la intersección de las dos rectas y este sistema de ecuaciones requiere haber ya hecho un trabajo cartesiano, es decir, este sistema requiere que ya hayamos utilizado coordenadas para cada uno de los vectores, es decir, trabajo cartesiano. Esta ecuación representa, o esta igualdad representa el que o representa la intersección de dos rectas, pero a diferencia de esta igualdad es de tipo vectorial. Cuando metemos coordenadas, esta igualdad se transforma en un sistema. Es decir, lo que espero que se entienda lo que estoy diciendo. Preguntarse por la solución de este sistema es lo mismo que preguntarse por la intersección, solamente que al preguntarse por esa solución, este trabajo es de tipo o de corte cartesiano o utilizando coordenadas. Por lo tanto, una pregunta interesante sería, yo podría, y sería pregunta, nosotros podremos seguir trabajando con esta ecuación o con esta igualdad que es de tipo vectorial sin necesidad de tener que recurrir al uso de coordenadas, es decir, se podrá determinar la intersección de las dos rectas sin utilizar coordenadas, o sea, trabajando todo el tiempo de manera vectorial. Y la respuesta es que sí, pero para ello vamos o requerimos primero desarrollar más conceptos que nos permitan trabajar con los vectores, y al desarrollar esos conceptos vamos a poder seguir trabajando o desarrollar más esta igualdad. Lo que hicimos aquí fue de corte, y perdón si insisto tanto, fue de corte utilizando coordenadas porque es lo que todo mundo, digámoslo así, ya conocemos. Pues, y lo que vamos a hacer en los siguientes videos es precisamente eso. Primero, desarrollar más herramientas que nos permitan conocer más las propiedades de los vectores, y ya que hayamos desarrollado esas herramientas, vamos a regresar a esta ecuación o a esta igualdad y la vamos a seguir manipulando, pero todo el tiempo desde un punto de vista vectorial. Pues le voy a dejar hasta aquí por el momento.